Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén escuchando. Les cuento que la primera unidad de nuestro programa trata sobre la comunicación como una ciencia, como un campo interdisciplinario. Esto es lo que a nosotros nos permite encontrar vínculos entre la comunicación, la educación, la tecnología, del mismo modo que está interconectada con la sociología, la antropología, la política o la economía. Para ello, es necesario establecer ciertas explicaciones y ciertas definiciones teóricas. Y de este modo, el primer artículo que vamos a utilizar es un texto del académico boliviano Eric Torrico Villanueva, que justamente identifica a la comunicación como un campo interdisciplinario. Pero antes de esto, vamos a señalar una serie de explicaciones. Bien, Eric Torrico Villanueva entiende a la comunicación como un campo de conocimiento tardío. ¿Qué quiere decir con esto? A diferencia de otras ciencias u otras disciplinas, como por ejemplo la economía, cuyo desarrollo teórico más importante comienza, por ejemplo, en el siglo XVIII con autores como Adam Smith, la comunicación se desarrolla recién en la primera mitad del siglo XX. Bien, especialmente entre las décadas del 20 y 40 con lo que se denomina como Mass Communication Research, que es una corriente de estudios sobre la comunicación de tipo empíricos que se desarrollan en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es un campo de conocimiento tardío? Bueno, pues se desarrolla en estas primeras décadas del siglo XX, pero sin embargo la comunicación es algo que nace de modo intrínseco al ser humano. Bien, el ser humano vive en comunidad, vive en sociedad y por lo tanto desarrolla desde su nacimiento modos de interactuar con los otros seres humanos que conforman su entorno. Entonces, dice Torrico Villanueva que este nacimiento de modo tardío ha llevado a que otras disciplinas la consideren un apéndice suyo. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, que la ciencia política, la economía, la sociología considera a la comunicación como un apéndice, ¿no? Es decir, que a la comunicación le termina faltando un enraizamiento, es decir, le faltan echar sus raíces y le falta límites, ¿no? Sus límites son muy porosos. Entonces, esto que podríamos pensar como algo de negativo para la ciencia de la comunicación, dice Torrico Villanueva que termina siendo algo positivo. Bien, que podemos verle una ventaja desde el lado de la postdisciplinariedad. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa, bueno, un acercamiento, una interacción entre diversas disciplinas, lo cual termina enriqueciendo la mirada sobre los objetos que investiga la comunicación y además también hay una integración metodológica, ¿sí? Porque la comunicación se va enriqueciendo a través de métodos de investigación de otras disciplinas. De este modo, él no hablaría de una teoría de la comunicación, sino que hablaría de diferentes teorías de la comunicación. Aquí lo que ocurre es que coexisten abordajes, coexisten enfoques y hacen que la comunicación sea un conjunto multifacético, polémico e inacabado. ¿Qué significa esto? Esto significa que la comunicación tiene muchas facetas, bien tiene muchas dimensiones a través de las cuales puede ser abordada. Es polémica porque además de estas facetas, hay diferentes puntos de vista sobre lo mismo, entonces por lo tanto hay muchas discusiones acerca de cómo comprender a los objetos que investiga la comunicación e inacabado es porque siempre hay una nueva perspectiva para abordar, ¿no? Yo señalaría también que la cualidad de inacabado o inacabada es característica de todas las ciencias, ¿sí? Porque siempre hay un nuevo objeto por desarrollar. Agrega también Torrico Villanueva que la comunicación es inherentemente social. Bien, ¿qué significa esto? Que es producto, bien,
es decir, es consecuencia de vivir en sociedad, pero también es fundamento de lo social. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que es consecuencia, pero también es causa. ¿Sí? Para vivir en sociedad es necesario poder comunicarse con otros individuos. De este modo, la comunicación es como una especie de cemento social, como es un modo de vincular a los elementos que componen un sistema. Ahora bien, resulta necesario poder hacer definiciones sobre la comunicación. Entonces lo que hace Torrico Villanueva es plantear dos definiciones. La primera es, bueno, ¿qué estudia la ciencia de la comunicación? La ciencia de la comunicación estudia la comunicación como objeto. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que la comunicación es un proceso social de producción y circulación mediada, intercambio desigual, intelección y uso de significados y sentidos que son de naturaleza socialmente estructural. Bien, ¿qué significa esto? En primer lugar, que en este proceso social hay producción de mensajes, bien que son la unidad de la comunicación, pero estas unidades que se producen también circulan. Bien, yo en este momento estoy produciendo un mensaje y este mensaje va a ir circulando, se va a subir a YouTube y ustedes lo van a ver en sus computadoras, en sus celulares y bueno, va a ir circulando. Si se produce una vez, pero circula en diferentes modos. Si ustedes, por ejemplo, lo comparten con algún compañero, va a seguir circulando. Asimismo, esta circulación es mediada, bien, porque los mensajes van pasando de boca en boca, de persona en persona. Tenemos los medios de comunicación que son grandes difusores de mensajes, bien, aquí vale la pena señalar que no es lo mismo mediado que mediatizado, bien, porque pasar de boca en boca es algo mediado, no necesariamente existe la intervención de un medio de comunicación masiva. Asimismo, el intercambio es desigual porque, lógicamente, de un lugar se envían más mensajes que del otro, bien, especialmente cuando hay emisores muy poderosos, como podría ser, por ejemplo, un canal de televisión que llega a miles o millones de personas. Y finalmente, hablamos de intelección porque hay que pensar y comprender los mensajes antes de enviarlos y además porque tienen una raíz social y cultural. ¿Sí? Las culturas, las diferentes sociedades tienen diferentes modos de comunicarse. Bueno, y esto efectivamente va a modificar la construcción de los mensajes. Para ir terminando, vamos a señalar que explica Torrico Villanueva que hay diferentes tendencias intelectuales para pensar a la comunicación. ¿Qué significa esto de diferentes tendencias intelectuales? Significa que hay diferentes modos de comprender, de mirar o de estudiar a la comunicación. Una primera tendencia intelectual es el tecnologismo. Bien, el tecnologismo es aquella tendencia que pone el eje de su análisis en las tecnologías, en los medios de comunicación. Aquí hay perspectivas muy relevantes, como por ejemplo ha sido la de Marshall McLuhan, bien, un autor que plantea que el medio es el mensaje, y de este modo quería señalar que el medio produce determinados efectos independientemente del contenido del mensaje. Bien. Escribir en papel produce determinados efectos, determinadas sensaciones en las personas, así como estar conectado todo el tiempo a las redes sociales produce otros efectos en las personas. Bien, independientemente de qué se escriba o independientemente de qué estemos viendo en Instagram, Twitter, Facebook, todo al mismo tiempo, TikTok, ¿sí? Una segunda tendencia intelectual es la del pancomunicacionismo. Bien, allí el eje está en el prefijo pan, que el prefijo pan significa una totalidad. Bien, hoy una palabra de moda que siempre poníamos de ejemplo aquí es el de pandemia. Bien, ¿qué es una pandemia? Bueno, es una epidemia que se desparrama hacia todo el mundo. O del mismo modo que aquí en Argentina tenemos la autopista Panamericana, que es una autopista que atraviesa todo Latinoamérica, salvo un pequeño espacio en Panamá, que es muy finito y está muy cubierto de selva y no hay una autopista que
¿bien? Pero el prefijo pan significa totalidad. Entonces, ¿qué es el pancomunicacionismo? Bueno, aquí cobra relevancia un autor que se llama Václavic, en su primer axioma. Él señala que no es posible no comunicarse. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa que todo comunica. Los gestos comunican. El tono de la voz comunica. La ropa que utilizamos comunica. El perfume comunica. La atención que le prestamos a nuestro oyente comunica. Bien, el silencio también comunica. ¿Sí? Este es un modo, bueno, todos tienen su complejidad, pero aquí es cuando uno puede pensar en la expertise de los grandes comunicadores. Una tercera tendencia intelectual es el catastrofismo. Bien, aquí hay un texto de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados. El catastrofismo recoge la mirada de los apocalípticos que creen que la cultura de masas es profundamente perjudicial para la sociedad, ¿bien? Que degrada la cultura. Hay un debate muy interesante allí y bastante complejo también que no vamos a tener tiempo de desarrollar al menos en la bibliografía, pero que podemos tener en alguna clase. En cuarto lugar, encontramos la tendencia intelectual del mecanicismo. Bien, esta es propia de los autores que contenían las ideas de Karl Marx, bien, que entienden que hay una estructura vinculada a la economía, bien, y que hay una superestructura político-jurídica que de algún modo refleja más o menos mecánicamente la construcción económica de cada sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tribus, bien, que tenían un modo de producción primitivo, tienen un modo de relacionarse y hay una mayor construcción de igualdad, ¿no? Bueno, los modos de producción esclavistas, como eran los romanos o los griegos, también tenían su modo de organizarse eh, eh, socialmente. Bueno, lo mismo con el feudalismo o hoy el capitalismo, el comunismo. Dentro de ello, los medios de comunicación masiva formarían parte de esta superestructura que de algún modo replicarían la organización económica de una determinada sociedad. Y finalmente encontramos el moralismo, que es aquella tendencia intelectual que entiende la importancia de establecer comunicaciones vinculadas a la ética. Señalado todo esto, bien, bueno, nosotros vamos a intentar hacer conversar todas esas tendencias intelectuales en el tiempo que nos quede, en las clases que nos queden en verdad, pero nos resulta fundamental a nosotros entender la definición de comunicación como ciencia. Bien, nosotros estamos en la universidad, vamos a ver a la comunicación como una ciencia. Dentro de algunos años, algunos de ustedes se transformarán en científicos sociales, tal vez, o tal vez no, quieren dar clases solamente. Pero por eso nos permite Eric Torrico Villanueva, recordemos un académico boliviano contemporáneo, nos permite justamente poder entender cuál es el vínculo entre comunicación y educación. ¿Sí? Plantea Torrico Villanueva que lejos de considerar a la comunicación como una superdisciplina, o peor aún como una subdisciplina, podemos entenderla como un campo interdisciplinario autónomo que adquiere su peculiaridad a partir de la convergencia e interacción de diversas disciplinas en el estudio de un tipo específico de relación social y en la disputa por el sentido válido. Antes definimos a la comunicación como objeto, ahora la definimos como ciencia. La comunicación no es una superdisciplina, tampoco es una subdisciplina, no es el apéndice de ninguna otra ciencia, sino que es un campo en el cual interactúan diversas disciplinas. Bien, como dije al principio de la clase, interactúa la política, interactúa la economía, interactúa la sociología, la antropología, hay análisis filosóficos, se vincula también con las tecnologías, sobre todo las más novedosas. Entonces, a partir de esta interacción y esta convergencia, emerge una nueva ciencia que es diferente al resto. Es verdad que tiene una mayor
propensión al análisis sociológico y podemos destacarla entre las otras, pero hay un vínculo y una relación entre todas estas disciplinas. Y estudia un tipo específico de relación social, que es el proceso que mencionamos anteriormente, y también hay una disputa por el sentido válido, que esto es propio de todas las ciencias. Allí es importante el concepto de campo de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés que seguramente ustedes hayan escuchado hablar o estudiarán en la universidad. Y hay que entender al campo como un espacio estructurado, como lo es la ciencia, y allí hay discusiones entre teóricos, entre académicos, para ver quién puede darnos eh, el, la explicación bien más válida, más reconocida por el resto de los autores del campo de la ciencia. Bien, de esa puja, de esa discusión, emerge un capital simbólico, es decir, emerge el reconocimiento y el sentido válido por parte del resto de los autores e investigadores que participan allí. Bien, entonces, el primero de los textos con el cual iniciamos la cursada es este artículo de Eric Torrico Villanueva, un artículo simple, está muy bien escrito, no nos plantea una complejidad mayor para comprenderlo, y es, insisto, un artículo que nos permite entender el vínculo entre comunicación, educación y tecnología, bien, que es lo que vamos a hacer a lo largo del todo el cuatrimestre. Estimados, estimadas, terminamos la primera parte de esta clase y nos vemos en un ratito.